¿Empezamos? Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir a todos. Vamos a dar una charla sobre los efectos que tiene el último Real Decreto aprobado por el Gobierno y cómo afecta especialmente a la universidad. Estas charlas las planteamos desde la plataforma en defensa de la universidad pública de la UPV, en la que estamos tanto sindicatos de trabajadores, como son comisiones, UGT y la intersindical, y sindicatos de estudiantes, por raro que parezca en el Politécnico. Entre ellos estamos IDEA, que es Iniciativa de Estudiants Associats, A Contracorrent, el CPSI y el FEU. Lo primero que vamos a hablar es sobre la controvertida subida de las tasas, empezando por el tema de las primeras matrículas, que son las que en principio suben. Vale. Los datos que estamos utilizando pueden variar, obviamente, de unas carreras a otras, pero sobre todo en cuanto a la Politécnica, cuestan de media una primera matrícula de todo un curso, hablando de 60 créditos, unos 1.500 euros. Con la nueva subida nos plantaríamos en 2.200 aproximadamente. Estamos hablando de una subida de unos 500, 550 euros de media. La subida decimos que es del 50% porque nos referimos al coste de la matrícula con respecto al año anterior. Es decir, cuando se habla en prensa de este tema se dice que sube la horquilla respecto al coste íntegro del curso, sube hasta el 22%, pero son en términos reales con respecto a lo que pagabas el año pasado, se traduce que son un 50% más y 500 pavos más. ¿Vale? Pasando a las segundas matrículas, lo explicamos de la siguiente manera. Es una subida hasta el 72% y entonces en el gráfico hemos planteado si te matriculas de un curso de 60 créditos con todo primeras matrículas excepto una segunda convocatoria o dos segundas convocatorias o tres segundas convocatorias, pues como vemos se planta entre los 1.500 y pico que pagabas a prácticamente 2.500 en el caso que sean dos convocatorias y supera ya los 2.500 cuando son tres segundas convocatorias. Con las terceras matrículas más de lo mismo, hasta el 63%. Todo esto nos lo venden, aparte de con el mantra que no paran de repetir, de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y tal. Lo venden con la excusa de que aumenta el rendimiento de los estudiantes, que lo que no puede ser es que los estudiantes vagos que suspenden una asignatura luego se vayan de rositas y paguen lo mismo, por Dios. Eso es mentir directamente. Tú no estás pidiendo más rendimiento con esta subida de tasas, tú lo que estás pidiendo es más dinero, tú lo que estás pidiendo es que quien pueda pagárselo y pueda permitirse el lujo de suspender, pues pagará, sacará la visa y seguirá estudiando. Los que no puedan, por motivos X, que todos podemos imaginar, una persona que por desgracia no tiene los recursos de los que disponen los que más tienen, pues a lo mejor tiene que trabajar para poder pagarse la matrícula, incluso tenía que trabajar antes de esta subida de tasas, no podía pagarse a los profesores particulares de turno, la academia de turno. Entonces, siempre es más sencillo que apruebe el que más tiene. En consecuencia, esta subida de tasas, incluso en segundas o en terceras matrículas, va a afectar a los que menos tienen. Y lo único que exige es más dinero. Y lo único que implanta al final es el clasismo en la universidad, convertir esta universidad en una universidad elitista, en la que solo entran los que más tienen, y además degrada la calidad educativa considerablemente, como vamos a ver posteriormente. Nos plantamos en cuartas matrículas, ya el tema es bastante más grave. Si te matriculas todo un curso de cuarta convocatoria, pagarás los 6.000 euros que te cuesta realmente, que le cuesta al Estado este curso, el coste de la docencia, que al final realmente no acaba siendo del todo lo que le cuesta, pero en fin, pagarás unos 6.000 euros. Lo mismo le va a pasar a los alumnos extracomunitarios. Los alumnos extracomunitarios, por motivos de nacionalidad, o incluso podríamos hablar de raza directamente, van a tener que pagar el coste total de lo que cuesta un curso. Estamos hablando de gente que puede estar aquí viviendo durante años, incluso décadas, con sus padres también viviendo aquí, podrían tener un negocio, contribuir con sus impuestos, cotizar, y que únicamente porque no tiene nacionalidad española va a tener que pagar el coste íntegro del curso. Si esta reforma, hemos dicho antes que era clasista y instauraba el elitismo en la universidad, además da una vuelta de tuerca más si cabe y le da la guinda del racismo y de la xenofobia. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un caso explicativo para hacer un poco las cosas más cercanas, en el que tenemos puesto que si estás en cuarto de grado, por ejemplo, y tienes todo primeras matrículas, solo que tienes una segunda convocatoria y una tercera convocatoria. Un caso que en una ingeniería me atrevería a decir que es benevolente y que creo que es bastante común.
para que nos demos un poco cuenta, sobre todo los estudiantes, de la gravedad del asunto. Si antes pagábamos con lo que acabo de decir, en torno a casi 2.000 euros, 1.800 se plantaría quizá, ahora nos llegamos hasta los 3.000 euros. Yo no sé quién puede pagar un curso de 3.000 euros, desde luego yo no, y quien pueda pagárselo, pues enhorabuena, pero al final pues volvemos a lo mismo. Lo que consigue esto es cargarse la igualdad de oportunidades, lo que consigue esto es cargarse la definición de universidad, es decir, deja de ser universal. Lo que consigue esto es, en definitiva, abolir el futuro de todos los jóvenes universitarios. Si ya de por sí teníamos un futuro negro en el que no veíamos salidas ni trabajo en este país, ahora aún más negro, precisamente porque seguramente no podamos seguir estudiando con la gran elevación que han sufrido las tasas. ¿Qué sucede? Que si esto lo hubiésemos planteado quizás con un aumento de las becas, podría paliar los efectos en cierta medida de una subida de tasas, pero no es así. Ha habido en el Gobierno central un recorte de unos 166 millones de euros en las becas, pero una vez más no solamente es eso, es que se aumentan los requisitos para obtener estas becas. ¿Qué quiere decir esto? Que la renta va a pesar menos y las exigencias académicas más. Y con la misma explicación que hemos dado de por qué alguien que tiene más dinero probablemente apruebe más, pues lo mismo lo podemos aplicar aquí. Si la renta va a pesar menos y más el rendimiento académico, al final las becas que perciba la gente, desde luego, no serán para los que menos tienen, que es como debería ser, sino que va a ser para los que, quizás incluso para los que más tengan, me atrevería a decir, pero sobre todo para que pueda pagarse pues un rendimiento académico que la mayoría, lamentablemente, no se lo puede pagar. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de atacar por todos los frentes la igualdad de oportunidades y el acceso a la universidad que hasta ahora pues disfrutábamos, ¿no? Se cargan las becas, suben las tasas. ¿Quién puede entrar a la universidad? Pensadlo, yo creo que la respuesta es obvia, pero desde luego los hijos de la clase trabajadora no van a poder entrar a la universidad. Ahora un profesor va a explicar cómo afecta especialmente al personal docente e indirectamente cómo afecta también al alumnado, porque degrada la calidad de educación en ese sentido también. Bueno, pues agradecer, igual que el compañero, a la asistencia. Yo vengo a exponer, nosotros venimos a exponer la segunda parte del recorte. No solamente se intenta recaudar más, es falso, porque posiblemente, como habéis comentado, entrará menos gente a la universidad e incluso se lo dejará más gente, porque no por un motivo ni siquiera de rendimiento, sino por un motivo de renta. La segunda parte es lo que nos afecta al profesorado y al personal de administración y servicios de la universidad. Es decir, si primero, por un lado, intentan recaudar más, por otro lado, además, intentan recortar en gastos. Entre otros recortes, porque ya ha habido recortes previos en cuestión de trienios eliminados, en cuestión de 2 o 3 años con sueldos congelados o bajadas de sueldo. Además, el decreto ha introducido recortes muy graves, porque no son solamente recortes en cuestión de dinero, sino además recortes en cuestión de organización. Importante, el objetivo del decreto dice de una manera bastante graciosa elementos de racionalidad y eficiencia. El criterio de racionalidad para ellos posiblemente sea que matar parados disminuya el paro. Entonces, matar a la universidad posiblemente disminuya el gasto en la universidad, con seguridad. Es un criterio racional, pero no es ético. Según esto, tiene que redundar en una mejor prestación del servicio público. No sabemos qué mejor prestación puede dar profesores sobrecargados, imposibilidad de investigación y ausencia de alumnado, que puede llegar el momento en el que no haya gente que pueda pagarse su propia carrera en la universidad pública. Estos criterios nosotros no nos lo creemos. Por tanto, se ha montado esta plataforma en la que la parte de los sindicatos hemos analizado las consecuencias que tiene tanto en nuestra parte de personal de administración como el profesorado. En docencia, el artículo 6b dice un cambio de actividad docente en función de unos créditos ECTS que cada universidad ha definido en función de sus circunstancias, que tampoco está claro lo que es un crédito de ECTS, ni siquiera en Europa. El crédito de ECTS es una medida de trabajo del alumno, pero no es una medida del esfuerzo que le cuesta a un profesor ese trabajo del alumno. Pero bueno, se han introducido 24 créditos ECTS en general, con algunas excepciones. Lo que pasa es que las excepciones no son excepciones, es la generalidad. Se reduce a 16 créditos en el caso de
Titulares con 3 sexenios consecutivos y sexenio vivo actualmente. Se considera sexenio vivo aquel que se ha pedido y se ha concedido hace menos de 6 años. Los catedráticos se les exige 4 o más sexenios con sexenio vivo actualmente. Todas las figuras de profesorado se tienen 5 sexenios, independiente de si es vivos o no. Poca gente hay con 5 sexenios. El resultado, el resto, quien no tenga sexenio vivo actualmente, 32 créditos, es decir, la mayor parte de gente, y no solamente este año, sino que a lo largo de los años que vienen van a ir muriendo sexenios, y hay gente que está investigando y no pide sexenios por diversos motivos, porque el sexenio no es obligatorio pedirlo, es decir, el sexenio es voluntario. Pedir un sexenio puede haber motivos incluso propios éticos, es decir, yo no quiero que me recompensen lo que me están pagando en mi nómina por hacer, por ejemplo, o incluso el hecho de que el sexenio es una excelencia investigadora, no es la cotidianidad investigadora. En este caso, la mayor parte de la gente se queda en 32 créditos y además, a medida que vayan muriendo sexenios, irá incrementándose esa cantidad de profesorados que se quedan en 32 créditos. Además, el sexenio, como medida de excelencia y medida voluntaria, no es un criterio común, objetivo, depende de áreas, depende de cada convocatoria. Pueden pedir artículos indexados, pueden pedir artículos en congreso, desaparecen en 2 años esos criterios, por lo que ni siquiera un profesor que ahora diga, bueno, pues voy a conseguir la excelencia investigadora, sabe a qué va a jugar de aquí a 1, 2, 3 años en los que tenga que pedir el sexenio. Consecuentemente, a medida que vayan muriendo sexenios, la gente va pasando a 32 créditos. 32 créditos, los que hemos hecho tesis doctorales a 32 créditos, sabemos lo que es. Cuando te preguntan, ¿por qué has tardado 8 años? Dices, ven aquí a dar 12 horas de clases, 6 de tutorías, prepara evaluaciones, prepara exámenes. Mucha gente dirá que en los institutos están a 12, 18 horas. No es lo mismo la docencia universitaria, aunque la docencia del instituto también tiene lo suyo. Inviable, prácticamente. Es decir, una vez muere el sexenio, la probabilidad, lo que vamos viendo que puede ocurrir, tal como está ahora la situación, es que no aumente la tasa de sexenios. En cuanto a una persona se le mueve el sexenio, pasa a 32 e investigar en unas condiciones laborales normales es casi imposible. Por tanto, lo que estamos viendo ahora es el incremento. El incremento implica un incremento de docencia de un 25% promedio sin incremento del sueldo correspondiente, es decir, es una bajada de sueldo encubierta. Implica la no renovación de contratos, es decir, profesores, ayudantes y ayudantes doctores, que son los que están con contratos temporales, con cierta vía de acceso a la universidad en plan futuro, desaparecen. Y los asociados, que son los que dan la visión profesional en la universidad, fundamental, indispensable, tienen contratos temporales, también desaparecen. El profesorado indefinido, que a la larga se supone que a medida tiende a estabilizarse en la universidad, ve el futuro prácticamente negro, porque a medida que vayan muriendo sexenios aumenta la carga docente de los titulares, por lo que consiguientemente la ratio, es decir, la docencia que puede dar un departamento está aumentando, con lo que a la larga sobra profesorado. Y eso es un problema, porque en la universidad lo que nos hacemos, los que trabajamos en esto, tenemos muy claro que aquí no sobra nadie, falta gente. Yo vengo de dar ahora 4 horas seguidas de prácticas con 28 alumnos en prácticas, lo que es imposible. Cuando viajas por ahí hay universidades donde hay 2 profesores en prácticas y hay grupos de 20 alumnos como máximo. Es absurdo. Es decir, los objetivos iniciales del decreto de racionalizar y de dar un servicio coherente son inviables. Pero bueno, en el PAS, el decreto no habla del PAS directamente, pero la cantidad del PAS se establece en función de una ratio, en función del PDI. El PAS está para administrar y dar servicio a la universidad. En el caso, la ratio es de 1,65. Si hay menos PDI a tiempo completo, y a tiempo completo están ayudantes y ayudantes doctores que tienen contrato temporal y estamos los que estamos indefinidos, si va cayendo esa ratio, va cayendo la ratio del PAS. Por consecuencia directa, la plantilla del PAS también se ve afectada, aparte de los recortes de nóminas congeladas 2 años, de bajadas de 5%, etcétera, etcétera, que estamos viendo. Por tanto, esto nos afecta a todos. Es decir, mercantiliza, es decir, pone en criterios del mercado la universidad, y la universidad no tiene que tener criterios de mercado. Evidentemente, la universidad sirve a la sociedad, pero también hay que hacerse la pregunta de qué sociedad sale cuando no hay titulados universitarios que la pueden poner en marcha.
Esto es importante. Destruir la igualdad de oportunidades como han implicado los alumnos por completo. Es absurdo que una persona que lleve residiendo en España 10 años, trabajando, cotizando, pagando impuestos, de pronto, por no tener nacionalidad española, su hijo o él no pueden estudiar una carrera. Eso es tremendo. La calidad de la enseñanza por completo hasta abajo. Es decir, los profesores tenemos que dar clase y tenemos que investigar, pero nuestra principal labor es el cara a cara que tenemos con los alumnos. Si tienes 8, 10 horas que estás en la universidad, y no estoy diciendo salvajadas, y de las cuales hay 3 para preparar una clase, 4 para dar la clase, 1 porque se quedan los alumnos preguntando, llegas a casa a las 8 de la tarde y no estás para investigar. Esa es la situación actual. Elimina puestos de trabajo. Ya se están hablando de recortar en profesores asociados. Están hablando de no renovaciones de contratos. Interinos del personal de administración creo que también están empezando a no renovarse. Lo que quiere decir que precisamente el motor de la sociedad, que es la universidad, se está disminuyendo. Esto, unido a la poca capacidad de investigación que hay en la universidad, y no debemos olvidarnos que en España y en casi todo el mundo, esto es muy importante recalcarlo porque hay mantras por ahí de que la privada tiene que ir a su negocio y es su misión. Y nosotros tenemos que ir a hacer la innovación y es nuestra misión. Y nos llevamos muy bien y funciona así la sociedad muy bien. En este caso, la privada no va a recoger la investigación que hagamos aquí porque no se va a hacer investigación. A las empresas esto también les perjudica. Consecuentemente, esto es grave. Bien, ¿qué podemos hacer? Está todo muy oscuro y ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Bien, por supuesto, lo principal, participar en las movilizaciones. Hay acciones que están haciendo, los alumnos están convocando acciones y los sindicatos estamos convocando acciones. No basta con eso, porque evidentemente la moral está por los suelos, pero hay que subirla. Involucrar a los familiares, involucrar a los amigos, aunque no se afecte directamente. Es muy curioso porque muchas veces la gente dice, hombre, es que tú trabajas en la universidad, estás muy bien, sí, pero tú no te querías preparar una oposición de aquí a unos años. Pues no te la vas a preparar porque no va a haber sitio para ti. Ya cambia la cara. Difundir la indignación, esto es fundamental, pacíficamente siempre, eso sí. En el entorno y en las redes sociales fundamentalmente, que es lo que más solemos ver últimamente, imagino vosotros también. Y sobre todo, y lo notamos mucho los que estamos metidos en sindicatos, dar soporte a los sindicatos. Se machaca constantemente a los sindicatos. Es verdad que todo es criticable, pero durante 100 años se han conseguido mejoras como 8 horas, que los niños no trabajen, parece mentira, pero eso es lo que han conseguido los sindicatos. Quien no dé soporte a los sindicatos estaría dispuesto a firmar y renunciar a esas mejoras, pues planteárselo de esta manera. Ahora va a tocar volver a reivindicar estas mejoras que estoy hablando de muchos años, de 100 y pico años se han conseguido. Es muy importante ahora volver a reivindicarlas porque nos hemos descuidado y nos las han quitado. Por lo tanto, hay que volver a reivindicarlas. Fundamental, dar soporte a los sindicatos. La plataforma, los que estamos aquí somos un número ínfimo comparado con la gente que hay otros compañeros en otras escuelas difundiendo lo mismo. Somos los que hay. Poneros en contacto con nosotros. Con poner plataforma defensa de la universidad en Facebook aparece el grupo de la plataforma, ¿vale? Ya hay convocado una huelga en la enseñanza pública el 22 de mayo y consiguiente movilización. Quien pueda que le dé soporte y además teniendo en cuenta que esto no se trata solamente de parar para protestar y ya está. Se trata de parar para protestar, para vernos, para estar todos juntos, para hablar. No sé, los que estamos en sindicatos vamos con las melenas y el perro al lado, aunque mi perro sea perro flauta, pero no somos, es decir, se nos ha dado una imagen muy concreta y no somos así. Entonces, cuanto más nos juntemos, más hablamos y más nos daremos cuenta de que todos, y yo pienso que hasta gente de la ideología política del partido que gobierna, estamos de acuerdo en el 90% o el 99% de lo que pensamos. Entonces, es importante coincidir. Hay una jornada y es importante venir. Dicho esto, no sé si alguien quiere añadir algo más o tenéis alguna cuestión. A mí me gustaría añadir el tema de los máster, que eso se nos ha olvidado, de que también ha subido muchísimo. Y actualmente los másteres hay que pagar entre el 50% de lo que cuesta y el 100%. Los másteres que se pagan al 50% son muy pocos, son solo los que tienen reconocido una profesión. Es decir, por ejemplo, ingeniería industrial antes era una carrera de 5 años y ya está. Ahora es grado de 4 años más el máster. Te pagaría 50%. Un ejemplo pero son pocos. Realmente la gran mayoría de másteres van a ser 100%. Y eso... Claro. Todas las ingenierías se han dividido ahora en 4 años sin máster, pues estos pagan 50% y el resto 100%. Sí.
Por ejemplo, en nuestra escuela, que es la de diseño, donde se estudia ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, aeronáutica, diseño y electricidad. Solo hay un máster que tenga salida a ejercicio laboral, que es el de aeronáutica. El resto la gente va a tener que pagar el 100% del coste. Si tenéis la suerte incluso de que el máster que queréis hacer tenga salida de ejercicio laboral, vais a tener que pagar el 50%, pero ya es tener mucha suerte que el máster que tú quieres esté en esa lista, la verdad. Bueno, preguntas, dudas, cuestiones, problemas personales. No, digo, pregunto que el 100% del máster... Mínimo 6.000 euros. 6.000. Por ahí más. Mínimo serán 6.000 euros, sí. También acoplar a lo que habéis dicho, que, bueno, al ser tan caro los másteres harán falta un mínimo de alumnos. Si no hay ese mínimo, seguramente desaparecerán. Y lo que no hemos hablado aquí es de las titulaciones que van a desaparecer, porque van a ser muchas, Vale, yo quería hacer un par de puntualizaciones. Bueno, una era la que comentaba la compañera, de las titulaciones que por no tener salida al mercado directamente van a desaparecer. Y luego, lo del coste íntegro del curso es algo muy curioso, porque se habla de pagar el coste íntegro del curso cuando es algo que no es cierto. O sea, lo que tú pagas no es el coste de la docencia, es el coste de la universidad. Son los 3 costes oficiales que tenga el equipo rectoral para lo que necesite. Es decir, que no es realmente... Es como un poco la mentira que te venden de el gobierno te está pagando el 80 o ahora el 70 y pico % de lo que tú necesitas estudiar. No. Y luego, el tema de las becas, que también es otro craso error, el buscarle ese carácter meritorio, cuando el carácter de una beca no es meritorio, sino que es de redistribución de la riqueza, que es algo que no tiene nada que ver en absoluto. Respecto a lo primero que has dicho, que era el tema del coste íntegro, es lo que he dicho antes, digo, es que realmente ni siquiera es lo que tú dices, no es lo que le cuesta al Estado realmente pagarte la carrera, acaba siendo bastante menos, porque ahí están incluidos otros costes, no voy a entrar si necesarios o no, pero desde luego que no te afectan a ti directamente. Ahí están incluidos costes de investigación, están incluidos costes de tema de laboratorio, etcétera, que tú a lo mejor al final no utilizas. Entonces es una medida muy general, pero que realmente, si nos pusiésemos quisquillosos, el coste, lo que le cuesta al Estado que tú estudies, acaba siendo bastante menos. Pero una vez más es poner en el punto de mira a los estudiantes, y sobre todo que cale la idea de que, claro, el estudiante que suspende es un vago. No es que no tenga dinero para pagarse ciertas cosas, que es un vago. Esa es la idea, poner en el punto de mira a los estudiantes, a los inmigrantes, etcétera. Bueno, yo quería hacer una reflexión general que me planteo siempre a la hora de decidir si secundo o no una huelga aquí en la universidad. Vaya por delante que, por supuesto, estoy bastante de acuerdo con todo lo que habéis dicho, y que soy no solamente trabajadora de la enseñanza pública, sino que también usuaria. Mis hijos estudian en colegio público, han nacido en hospital público y van al pediatra, y yo también, público. O sea, esto vaya por delante. Pero yo, a la hora de apoyar una huelga en la universidad, siempre me planteo si realmente esto tiene una repercusión o no deberíamos de plantearnos otro tipo de medidas. Me explico. En principio yo sí que voy a secundar la huelga, ¿de acuerdo? Yo el martes no tengo clase. Eso lo primero. Además, como todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, no solamente nos dedicamos a dar clase, sino que hacemos otras muchas cosas más. Entonces, realmente el dejar de trabajar un día nos supone una carga para los días siguientes muy importante. Es decir, si yo tengo que revisar un artículo y tengo un plazo, es que lo tengo que revisar. Y si no vengo a trabajar, realmente, independientemente del tema económico, ¿vale? No entro en el tema económico. El más perjudicado siempre eres tú, porque lo que no has hecho ese día, o muchos de nosotros hemos secundado huelgas y cuando hemos podido hemos trabajado desde casa y hemos adelantado desde casa. Entonces yo simplemente lo que quiero plantear es que a lo mejor como universidad deberíamos de pensar otro tipo de medidas que realmente tuvieran una repercusión, porque claro, yo cuando me lo planteo digo, si no tengo clase
si se me van a retrasar las cosas que tengo que hacer. Sí, entonces, si encima me van a descontar, entonces, ¿qué hago? Sí, ¿A quién afecta? ¿A quién afecta? Si el alumno que no viene el martes, yo lo voy a atender el miércoles. Claro. Seguramente, vamos. Nosotros somos el mejor ejemplo de servicios públicos y la huelga está pensada para sistemas productivos. Es decir, para una fábrica que se pare un día es crítico. En la universidad sabemos que lo que no hagamos hoy lo vamos a hacer mañana. Yo vengo de aplazar el martes que viene, tengo prácticas y me han pedido, por favor, a ver, una sesión, pues abrimos el laboratorio el miércoles. Es triste, sí, porque además de descontarte el sueldo del día de huelga, has trabajado el doble el día siguiente, por lo que estás teniendo doble pérdida. Como acción, la huelga en la universidad, posiblemente somos los mejores que podemos hacer huelga. Yo creo que yo le llamo a veces huelga solidaria, porque hay gente yo tengo muchos amigos que trabajan en la empresa privada, todos están de acuerdo, todos han ido a las manifestaciones que pueden, pero casi ninguno hace huelga, porque hay empresas que incluso les fomentan, sí, oye, pues si queréis hacer huelga, ningún problema, estupendo, un sueldo que nos ahorramos, ¿no? Un jornal diario. Pero hay otras que están muy vigilados. Entonces, lo nuestro es un poco más quien puede hacer huelga porque está seguro y porque sabe que no tiene consecuencias, que la haga. En ese sentido. Y luego yo sigo planteándome que estamos utilizando una herramienta del siglo XIX y estamos en el XXI y es fundamental. Los que estamos en sindicatos no damos abasto con el cerebro y es importante que la gente dé ideas. Las movilizaciones como manifestaciones perfectas. Quiero decir, yo echo de menos gente en concentraciones, gente en manifestaciones. Últimamente está incrementando gente en las manifestaciones y eso está bien, por lo que no está mal. El impacto de la huelga mediático en la universidad. Somos de los que viene la prensa, hace la foto en la puerta, no hay nadie, la universidad está parada. Somos los peores huelguistas, porque además de no cobrar, al día siguiente vamos a trabajar doble. Mientras que en las empresas de producción lo que no se ha hecho un día no se va a hacer. Nadie va a ir el sábado a montar puertas a la Ford cuando hicieron la huelga general. Nosotros sí. Sí, somos los tontos de la huelga. Yo lo asumo, en plan de decir, bueno, mira, por ahora puedes hacerlo, es un lujo. O sea, para mí es un lujo poder hacer huelga en la pública porque sabes que estás menos presionado por otras circunstancias. Pero sí que es fundamental otras movilizaciones. Eso lo veo clarísimo ahora con las redes sociales, las manifestaciones. No se me ocurre más, no sé. Sí, yo... Sí. Estoy de acuerdo en lo que yo hoy me planteo una matrícula de honor tú. General, porque o sea, yo ya me he acostado a la 1:30 preparando una práctica de hoy que no funcionaba. La he empezado a las 8 a montar, a las 8:30, a empezar la práctica a las 9:30, a las 9:30 vengo ahora, iré a recogerla. El miércoles que viene abrimos el laboratorio para que hagan lo que no podía acabar hoy. Si es que, no sé, poner una prueba general, sí, no es descabellado, pero... No sé si legalmente se puede, si luego sería... Pero lo que me refiero es que, claro, si realmente... Sí. Están en la empresa privada, no hacen huelga porque no pueden, que lo comprendo, y nosotros lo hacemos solidariamente, pero tampoco tenemos repercusión, realmente no estamos repercutiendo nada. A ver, yo es que tampoco me atrevería a decir que una huelga per se no tiene repercusión, aunque sea... O poca. Quiero decir, menos, no sé. desde luego estoy de acuerdo que hay que buscar otras fórmulas, pero no hay que olvidar que la huelga... dentro del sistema es el instrumento que tenemos para lograr los objetivos. Y concretamente, y me refiero quizás más al movimiento estudiantil, ha habido muchas huelgas estudiantiles en los últimos tiempos que han tenido éxito. Y me refiero a Chile o a Venezuela, Latinoamérica en general, que recientemente han tenido huelgas continuadas y movilizaciones bastante mediáticas y que al final han conseguido sus objetivos. Entonces, sí que es cierto que existen otras fórmulas para parar, por ejemplo, la subida de tasas. Se menciona el tema del aprobado general, que de facto se carga la subida porque nadie va a tener que pagar una segunda matrícula, y me parece una mejor opción que la de no firmar las actas, por cierto. Pero en cuanto corresponde a los estudiantes, precisamente los estudiantes no perdemos nada, ni un día de sueldo, ni siquiera podríamos perder clases, porque si hacemos presión y ni siquiera nadie en nuestra clase acaba yendo, no perdemos nada al final. Entonces, yo tampoco quiero desanimar a la gente y insisto en que la huelga sea un éxito, está en nuestra mano. Sí que es cierto que en cuanto a la universidad suele ser un tema más mediático y las cosas reales pues acaban siendo acciones concretas, como lo que hemos dicho antes de los aprobados generales, pero pese a todo la importancia de la huelga es vital, porque está en nuestra mano conseguir nuestro objetivo, conseguir que este Real Decreto al final no tenga aplicación. Y eso es así. Y volviendo al tema de las movilizaciones en Chile, allí pedían mejoras en las condiciones.
En Chile la universidad es prácticamente privada desde Pinochet y las tasas son muy altas, hay un sistema de becas bastante precario, entonces ellos estaban en esa situación y pedían mejora de las condiciones. Nosotros no estamos pidiendo una mejora de las condiciones, lamentablemente, nosotros estamos pidiendo que no empeoren esas condiciones y precisamente por eso creo que las acciones que debamos tomar deben ser bastante más contundentes, porque ya no es reivindicar, ya no son huelgas las que antes se hacían, que sí que era para reivindicar pues una mejora de las condiciones laborales, unas mejoras de tus condiciones, de tu entorno. No, esto es para evitar que no se carguen tu educación y que no se carguen tu futuro. Precisamente por eso creo que hay que apostar por la huelga y por supuesto por otras fórmulas, pero que no nos olvidemos que la huelga es una oportunidad de éxito para lograr que esto pare. Hola, mira, pues a colación de esto de la huelga, como vemos que mucha gente no la secunda y pues, perfectamente se podían seguir las actividades o al día siguiente las retomáis, pues ya que nos han bajado el sueldo, vamos a trabajar en condiciones más precarias, pues hacer una huelga pues de celo de trabajo. No sé, cada día o una vez a la semana, pues acabamos de brazos caídos. 2 horas a la una dejamos de atender al público. Al fin y al cabo nos han recortado el dinero, el sueldo, ¿no? Cuando bajan el 5% otros calculamos. Por eso te digo, vale, no es todos nos apretamos el cinturón, pero los de arriba no se lo aprietan. Sí. Entonces, vamos, estamos en nuestro derecho de hacer, pues eso, una huelga de brazos caídos. A la una, un parón, una vez a la semana o una vez al mes, me da igual. Eso es una buena opción. Y que se nos vea. Sí. Por ejemplo. Gracias, eso es una buena opción. Bueno, yo quiero comentar que probablemente las huelgas son cosas que la gente, es una acción que la gente cada vez secunda menos. Yo creo que también es en parte debido a la mala fama que hemos estado adquiriendo o que nos han estado echando encima los sindicatos. Y sí, yo creo que tenemos que encontrar otras vías de acción, pero quiero insistir en lo que comentaba José Luis. Os necesitamos. Muchas veces cuando estás metido en el fango no ves mucho más allá del fango y entonces tiendes a repetir lo que hasta ahora te ha venido funcionando y es cierto que estas cosas cada vez funcionan menos. Necesitamos a la gente para que nos aporte ideas y sí que estamos haciendo otra serie de acciones. Seguimos manteniendo unas concentraciones que hacemos todos los jueves en el Ágora, a las que cada vez vamos menos gente. Y somos a lo mejor una docena y estamos todos los jueves reivindicando el no a los recortes en los servicios públicos, el mantenimiento del exiguo estado del bienestar del que estábamos disfrutando, estamos peleando por la universidad y la gente tampoco acude. Entonces, tampoco sé si es que los instrumentos no son los necesarios, que probablemente no son los necesarios, pero me da la sensación de que lo que tenemos que hacer es sobre todo el boca a boca, el soliviantar al compañero o al amigo, porque me da la sensación de que no somos realmente conscientes de lo que nos ha caído encima en 4 meses. Y entonces, exacto, y como desde hace 4 meses todos los viernes son viernes de dolores y a partir de ahora todos los viernes van a seguir siendo viernes de dolores, la gente yo creo que no es consciente de lo que nos están robando y lo que nos pueden llegar a robar. Y entonces hay que concienciar a nuestro entorno y hay que hacer que la gente salga y proteste. Y además inventar nuevas cosas. Y bueno, pues trataremos de ir acomodándonos a lo que la gente nos pueda ofrecer, porque ya os digo que a veces estás al medio en el bosque, que el bosque no te deja ver los árboles. Pues bueno. Una pregunta que comentabas que el día 22 de mayo hay una convocada la vaga, pero aparte ¿tenéis previsto algunas acciones dentro de la universidad? ¿Esto lo sabéis vosotros? A ver, vamos a empezar a coordinar la huelga desde ya. De hecho, hoy por la tarde tenemos la primera reunión para hablar del tema. En cualquier caso, sí que va a haber movilizaciones. La verdad es que no me sé el horario exacto y me has pillado, pero manifestaciones y demás ese día. Es más, desde el 16 es cuando empieza la huelga de secundaria, habrá seguro. En cuanto a acciones concretas dentro de la universidad, pues habrá que hablarlo. No sé si habrá un encierro de los estudiantes, habrá piquetes informativos, más o menos un poco lo que sucede en una huelga estándar, pero la verdad es que acciones concretas y el planning que llevamos aún no te lo puedo decir porque no lo sabemos, pero vamos. Otra cosa que pienso es que
o no se ha difundido suficiente, por ejemplo, este tipo de actos. Yo he echado de menos, por ejemplo, aparte de las redes sociales, pues físicamente el cartel que ha inaugurado la charla, por ejemplo, pues haberlo visto por aquí, por este alrededor donde se realizaba el acto. Y luego otra cosa que desanima mucho es pues ver es que la gente que asiste o que asistimos, que es muy poca. Para una escuela que es enorme y además no solo para la escuela, sino que estaba planificado, supongo, para esta parte de la universidad, ¿no? Entonces, no sé. Sí, falla en comunicación porque somos pocos en estos momentos y con exceso de faena. Cuando tienes muchos frentes que te están atacando, al final. Por eso, para mí, la principal reivindicación no es la huelga, es el juntarnos, conocernos. Hoy seremos 20, mañana, la semana que viene igual, si hay que hacer otra cosa se hace y seremos 40, y de aquí a nada ser 40 millones. Quiero decir, no pasa nada. Se empieza así, imagino yo. Pero sí, hay que mejorar mucho. Bueno, yo quiero decirle a la compañera, con el tema de los carteles, que, bueno, los carteles se han puesto, ¿vale? Pero resulta que desde el rectorado tienen órdenes de quitar todos los carteles que ellos creen convenientes. Y nosotros ponemos carteles y automáticamente desde seguridad tienen órdenes de quitarlos. O sea, que lo sepas. Sí, pero tienen una orden y eso es un acuerdo, espera que lo diga, es un acuerdo de Consejo de Gobierno. Entonces, como tal, desde el Servicio de Asuntos Generales dan la orden a seguridad y lo hacen. No solamente son los nuestros, sino muchísimos más. Hombre. Sí, podríamos ir por el tema de acción sindical y que van en contra de los derechos sindicales y libertades sindicales, la LOP. Pero bueno, se ha intentado muchas veces hablar con el rector, en un momento determinado nos ha facilitado los medios para ponerlos y bueno, concretamente en la huelga del 29 sí que nos facilitó unos tablones, pero bueno, al día siguiente de la huelga los quitaron todos. Entonces ahora tenemos los medios de los tablones de las escuelas, de los centros en los cuales los hemos puesto. Pero bueno, desaparecen. Hombre. Bueno, espera, que quiero decir algo más. Pues lo Hombre, a eso hay que añadir, por ejemplo, que... Claro. Yo creo que estamos centrando el problema en una cosa que es fundamental, que es realmente... Sí, es que quiero... Realmente se mandó un correo electrónico... Espera un momentito. Vale, pues aparte... de esto aquí en el PowerPoint no aparece que una de las cosas que se cargan es la autonomía universitaria, ¿vale? Porque bueno, yo creo que en la universidad lo que teníamos era el diálogo en el cual teníamos nuestra autonomía y se dialogaba con el ministerio, la consellería. Eso no lo han obviado. Y otra cosa que es muy importante, es la negociación colectiva. Se la han cargado. Y el hablar con los alumnos, con el consejo de estudiantes tampoco. Entonces, eso es muy importante que aquí no lo han tenido en cuenta. De todos modos, con el consejo de estudiantes que tenemos tampoco va a haber mucha diferencia, ¿eh? Pues eso, que considero que estabais centrando el problema hace un momento en algo que realmente no lo es. El que se pongan carteles o no, continuamente nos están diciendo los compañeros que invadimos o que llenamos los buzones de correo con correos electrónicos de los sindicatos, y hay gente que automáticamente recibe el correo y lo borra antes de leerlo. Quiero decir, estas asambleas, o no sé cómo llamarle, están comunicadas a toda la comunidad universitaria con antelación suficiente. Yo creo que el problema radica en nuestra pereza, en nuestro individualismo, en nuestro
bienestar. Es decir, tenemos que luchar contra todo eso, tenemos que empezar a movernos y si consideramos que vale la pena moverse. A mí se me ocurre el otro día, no sé, en una reunión de estas comentaban también pues eso, que la prensa está comprada y que hay que conseguir que se publiquen determinadas cosas en los medios convencionales, en el país, en el Levante. Yo creo que, por ejemplo, el PDI tiene aulas a su disposición. Una de las labores del PDI creo que es transmitir valores o formar a personas. Entonces, yo creo que además de enseñar fórmulas y demás, pues transversalmente pueden decir a los chavales pues cuál es el futuro en el que se tienen que insertar y cómo deben ser personas. Se me ocurre eso para que haga, por ejemplo, el PDI, que aquí hay 2.000 o 3.000 PDIs en la universidad, y el PAS pues lo mismo en las secretarías, en los centros de informática, con la gente. Quiero decir que el problema no es que no llegue la información, el problema es que no estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, a estar sentados en casa o al fin de semana creo que somos muy pasivos. Bueno, aparte de añadir eso, que es verdad que hay mucha gente que le cuesta moverse, también hay que decir de que desde el Politécnico se ha perseguido, bueno, los sindicatos estudiantes, por ejemplo, somos alegales, es decir, no somos reconocidos, no tenemos medios para llegar a los alumnos. Si la plataforma se ha pedido poder enviarles emails, no hemos podido. Los carteles, la mayoría de veces los metemos de Strangis, es decir, en las vitrinas de cristal meterlo en medio porque como cuesta más editar no los quitan. Es decir, tenemos menos medios que la Universidad de Valencia. También es cierto, evidentemente, que a la gente le cuesta moverse, pero bueno, todo hace. Yo una cosa. En ese sentido sí que quería decir que a la institución, me estoy refiriendo quizás más a delegación de alumnos, pero realmente a todo lo que viene a ser la institución universitaria. No le interesa que haya un tejido asociativo en el Politécnico porque implica que la gente se va a comprometer, sean estudiantes o sean profesores o trabajen donde trabajen, e implica que les vamos a dar problemas. Por eso nos ponen todas las trabas posibles, habidas y por haber. O sea, no les interesa en ningún momento que haya ni sindicatos estudiantes ni asociación de ningún tipo, con permiso del Grupo Cristiano, que les pueda poner, que les exija cosas al final, porque yo no sé cuántas cosas les habrá exigido delegación de alumnos al rector, pero desde luego un poder reivindicativo y una acción reivindicativa no tienen en absoluto. Es más, me atrevería a decir que no van a convocar la huelga, porque la última no la convocaron. Manifestaciones sí que van a poner todas las que quieras y sí que van a llevar la pancarta en primera fila, pero huelga, dudo bastante que la delegación de alumnos la convoque. Me sorprendería gratamente, pero lo pongo bastante en duda. Yo solo quería decir que la universidad dispone de que es de las pocas que tiene televisión y radio, de la cual solo hacen uso prácticamente el 100% del PDI. Te lo digo porque yo he trabajado en el área de comunicación de la universidad. Y hay muchos periodistas ahí contratados. Bueno, contratados no, funcionarios de carrera, que a lo mejor están incluso aburridos. Y por lo menos podrían ayudarnos un poco, porque al fin y al cabo todos somos empleados públicos y todos tenemos derecho a la educación. Entonces, darle un toque de queda al rectorado o a quien corresponda de que la televisión es de toda la comunidad universitaria, no solamente de un grupo de PDIs que, en mi opinión, muchos programas son un poquito incluso aburridos y no crean audiencia. Pues a eso te voy a contestar yo. En una entrevista en la que fuimos a presentarle la plataforma al rector de la universidad, que nos costó mucho que nos dieran hora para ir y decir, mira, somos la plataforma y aquí estamos. Se le solicitó al rector, se le pidió que nos dejaran utilizar la tele del Politécnico, la radio del Politécnico, incluso, si mal no recuerdo, se le habló de la página web de la universidad. Le pilló a traspié y entonces nos dirigió directamente al vicerrector que se encarga de eso, que en este caso es el vicerrector de Cultura. Entonces, a todo esto, la fecha de la reunión para la presentación de la plataforma nos la dio el día 30 de abril, o sea, en todo el medio del puente, ¿vale? Facilitando ahí las cositas. Y después de eso hemos pedido cita al vicerrector de turno, que es quien dirige, quien tiene dentro de sus competencias lo que es la televisión, la web y la radio, y todavía estamos esperando. No, ese área depende de otro vicerrector, que no es ese, ¿vale? Y todavía estamos esperando que nos den cita. Quiero decir, estamos intentando hacer cosas, pero es muy cierto que tampoco paran de meternos palos en las ruedas del carro. Aún así, vamos a continuar. Bueno, se hace lo que se puede.
El que hace lo que puede no está obligado a más. Entonces, resumiendo, porque vamos a ver si lo del decreto, hay una huelga convocada, hay movilizaciones que se anunciarán y lo que hace falta es que la gente participe en lo que pueda. Si puede hacer huelga, que haga huelga. Si puede asistir a una manifestación, que asista. Si puede asistir a una concentración, que asista. Y que dé ideas. Si se pueden hacer las huelgas de brazos caídos, podemos hacer las huelgas de aprobado general. No sé, llevar un euro al ministerio porque si necesitan dinero y con eso a ver qué hacen, no lo sé. Pero bueno, generalmente cuanto más espectacular, más mediático. Entonces creo que es lo que hace falta, ¿no? ¿Hay más cuestiones? ¿Tenemos nada? ¿Tenéis algo que añadir por aquí? Pues gracias por haber venido. Insistiría en lo de las concentraciones de los jueves. Los jueves a las 12:30 en el Ágora. A las 12:30 en el Ágora. No, a las 12, perdona. Me equivoco, a las 12. Vale. Eso, claro, eso, pero no para este jueves ya la tenemos a las 12 en el Ágora. Hagamos una asamblea con los que estamos allí y decidamos si nos trasladamos de sitio o lo que sea. Pero en cualquier caso recordaros que seguimos haciendo cosas, todas aquellas que podemos, y que si no sumamos no llegaremos a más. No hace mucho vi un programa y en Islandia empezaron protestando 20 y en este momento no están pagando la deuda y tienen una economía creciendo y no como la nuestra. Bueno, Gracias a todos. Gracias.